Nos acompaña en este momento Eric Gutiérrez, de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Cuenca. Queremos dar seguimiento efectivamente a la información que hemos dado en días anteriores, información que nace por parte de los moradores y como denuncias e inquietudes que presentaron moradores de Chayhuabamba, en donde empezaron a ver que había problemas en las estructuras de sus viviendas por una movilización de masas que se estaba produciendo en este lugar, que afectaba no solamente a una vivienda, sino a varias viviendas. Esto aproximadamente por los días en los cuales se celebraba el carnaval, inicios de este mes de marzo. Situación ya que fue reportada a la Municipalidad de Cuenca, al Departamento de Gestión de Riesgos, presidido por Eric Gutiérrez, que se ha procedido ya a hacer algunas investigaciones. Tenemos ya información de lo que pudimos observar ya de manera técnica. Hay presencia de agua, es lo que hemos podido escuchar. Coméntenos, Eric, cuáles son las cosas y las acciones que ha hecho Gestión de Riesgos y qué resultados han encontrado. Buenos días. Buenos días, Rubén. Muchas gracias por este espacio para poder actualizar de todo lo que ha suscitado en el polígono de afectados de Chayhuabamba. Bueno, el día sábado estuvimos en un recorrido con el señor alcalde, verificando y evidenciando los avances que ya se han tomado en este sentido con el tema del deslizamiento puntual en este polígono. En estos últimos días, bueno, se han trabajado ya en lo que es perforaciones. Son 3 perfiles más o menos que se van a realizar, cada uno de 4 perforaciones. Estamos hablando en total 12 perforaciones en una profundidad aproximadamente de 10 a 15 metros. Estamos ya por la tercera perforación que estamos realizando y se ha encontrado un afloramiento de agua en el nivel freático de aproximadamente unos 3 metros de profundidad, 3 a 4 metros. Los compromisos adquiridos por parte de TAPA fueron pues ya el levantamiento de las viviendas afectadas, que ya realizaron eso el mismo fin de semana, y en estos días posteriores ya van a realizar la entrega de este análisis técnico para que se pueda colocar tuberías en la parte posterior y para que se pueda conducir y evacuar el agua de manera correcta. En realidad eso es lo que hablábamos de un inicio. No sé si recuerda lo que decíamos. No, sí. Uno de los problemas detonantes es el agua, y en realidad aquí hemos encontrado ya hasta profundidad. Mencionaban algunas personas que por la época invernal se podría dar esta situación, pero el material que tenemos allá es una arcilla. Entonces la arcilla incluso aísla el agua y va saturando por varias capas o varios niveles. Entonces la profundidad a la que encontramos es medio impermeabilizante, Eric, la arcilla frente al agua. Dependiendo de la profundidad se va saturando, y es a veces un poco difícil el profundizar hasta 3, 4 metros o incluso un poco más. Entonces se podría decir de cierta manera que estamos teniendo presencia de aguas subterráneas, que se realizará el debido análisis, porque a veces el mal manejo, como bien conocemos, se rellena una quebrada y conlleva estos problemas. Entonces, más bien si llamamos al uso adecuado, al respeto del P2T y PUCS. Recordemos que tenemos una nueva actualización de este P2T y PUCS, que ya incluso emite sanciones y son compulsorias las multas actuales que tenemos. Entonces vamos a ir indagando en todos los niveles, que incluso por eso es que hemos realizado estas 12 perforaciones. Se han determinado, realizar estas 12 perforaciones y realizar también 2 excavaciones manuales en 2 de los predios más afectados, las cuales se ha determinado como no habitable. Estas excavaciones manuales estamos hablando que son una profundidad de 2 a 3 metros aproximadamente, para conocer un poco las características físicas y geotécnicas del suelo. Ahora, Eri, partamos, porque esto tiene un inicio. Este terreno tenía una conformación, fue rellenado, donde tenemos y donde se presenta en este polígono el problema de deslizamiento de masas. No sé si estoy correcto en la información que estoy dando. Sí, cuando se realiza un corte de talud, se coloca el muro y claro, evidentemente se va a colocar relleno para llegar a la topografía deseada según la altura del corte. Y esto puede haber originado este problema que usted está mencionando. Puede ser una causa. Bueno, son varios factores.
Justo me mencionaban a qué se debe o qué podría ser, pero uno de aquellos es el agua, que es un factor detonante. Entonces, eso en cualquier tipo de suelo debilita e inestabiliza. Entonces, esto al ser unas arcillas, pues incluso debería tener un trato diferente para el tema de la cimentación y la construcción. Por eso es que ahora hemos indicado que para cualquier construcción mayor se realiza a través de la Dirección de Gestión de Riesgos una inspección para las zonas de Nulti, Paccha, la parroquia de Machangar en sí y la zona de Chayuabamba. Entonces, para todas estas personas que quieran construir en el valle, tiene más o menos esa conformación similar que es la conformación Loyola, que es una arcilla expansiva. Entonces, para este tipo de características geotécnicas, nosotros debemos dar un trato diferente, una cimentación adecuada y un tipo de estructura que incluso aquí analizábamos uno de las mamposterías y las estructuras eran aposticadas, entonces tienen características diferentes que favorece a la estabilidad del bien y de esa manera podremos proteger de mejor manera nuestra inversión y nuestro patrimonio. Ahora, ustedes encuentran agua, Eri. Poca cantidad, mucha cantidad. Sí, es una cantidad considerable, como habíamos mencionado. Una de las recomendaciones técnicas que emitimos el 10 de marzo justamente fue el canalizar y en la parte posterior todas estas aguas de escorrentía o aguas que se den a cierta profundidad, canalizar para que se conecten a la final ya posterior al muro hacia la zona del alcantarillado. De esta manera evacuamos de manera correcta y ya no tenemos esa sobresaturación de suelo, porque en la primera perforación que hicimos en uno de los lotes que estaba vacíos, podríamos evidenciar que hasta los 9 metros aproximadamente el suelo ya no estaba saturado y no tenía presencia de agua y era un suelo firme. Entonces, de esa manera podemos analizar la presencia del agua y cómo afecta en realidad a este tema. Entonces, es importante que se conozca a detalle esto y de las acciones como el monitoreo que estamos realizando. Nosotros tenemos una matriz que realizamos de manera recurrente. En la semana hacemos unas 3 a 4 visitas incluso al sitio para poder evidenciar. Al momento se ha desplazado 1 centímetro de lo que estaba en todo este tiempo. Entonces, en realidad, con todas las acciones que hemos realizado, las conformaciones viales, los bombeos hacia un lado de la vía, sí han servido bastante para que de cierta manera se contenga un poco este movimiento que estamos teniendo. Y bueno, más o menos los compromisos adquiridos fueron que en un plazo de 30 días, de 25 a 30 días, el consultor contratado por los propietarios, más el soporte que brindamos con las perforaciones de la máquina rotoperforadora, tendríamos en este lapso aproximadamente ya las acciones de cómo podemos intervenir ya con este estudio integral que están realizando los propietarios. Ahora, dentro de este polígono que ustedes determinaron, ya con todos estos avances, ¿cuántas viviendas el resultado son afectadas? Se hablaba en un comienzo de 22, ¿siguen siendo las mismas 22? Son 22 predios que la Dirección de Riesgo mismo bloqueó para no dar más carga al talud. De los 22 predios tenemos a 9 casas afectadas, de las cuales 5 están a un costado de la vía y 4 al frente. Entonces, de las cuales tenemos 2 evaluadas estructuralmente con patologías graves, están consideradas como no habitables, 2 viviendas, y las otras, como indicábamos en nuestras recomendaciones, si se hace un estudio estructural debido, un estudio hidrológico, hidráulico, se puede reforzar estructuralmente esta vivienda y puede considerarse como habitable. O sea, se pueden arreglar. En efecto, sí. Las otras 2 no. Las otras ya se consideran como afecciones a vigas y columnas y es algo grave esta situación. Entonces, una vez mitiguemos, pues ya incluso el estudio se irá realizando un análisis fotográfico y ya se pronunciará respecto al tema. Nosotros, por seguridad, al no tener mitigado todavía esta situación, no podríamos considerarlos como habitables, ya que no hemos mitigado por completo este tema. ¿Qué tiempo más ustedes creen que les va a tomar el seguir levantando información? Bueno, ya dependerá en realidad del estudio definitivo. Después de este mes que habíamos considerado, nosotros ya podríamos más o menos dar un tiempo aproximado según las intervenciones que recomienda este estudio. Ah, qué bueno. Y con esto estarían dando ya solución a este problema de Chayuabamba.
Sí, en efecto, más bien agradecemos, bueno, al equipo, al señor alcalde que nos ha brindado ese apoyo y a todas las personas, los moradores. En realidad, el accionar de ellos y la organización interna que tienen nos ha permitido avanzar de manera sucinta en este tema y de manera ágil y eficaz, porque hemos tenido otras inestabilidades y siempre hay personas que estarán de acuerdo, otras que no, pero en realidad aquí estamos remando todos hacia un mismo lado por el beneficio de todos los afectados. ¿Qué ha pasado en el tema de tapa, el alcantarillado, que es parte fundamental también? Sí se movió la masa. De hecho, debe haber habido problemas en el tema de alcantarillado. En realidad, por el alcantarillado que tiene, estos presentan unos conos y la conexión que tiene sí le da un poco a la movilidad. Le da flujo para mover. Le da un pequeño rango de movilidad. Sin embargo, se ha realizado el análisis justo en donde se rompe la matriz. Hay este movimiento y donde empieza el plano de falla. Justo aquí se excavó, se evaluó y en efecto sí se rompió la matriz de agua potable, pero el alcantarillado teníamos ciertas dudas que analizábamos con el geófono, pero en realidad no presenta problema alguno y estamos en constante evaluación. Ah, qué bueno. ¿Qué otras novedades se han registrado en la ciudad? Aunque un poquito ha bajado las lluvias también aquí en Cuenca. En algo tiene que haber ayudado, ¿no? Claro, en realidad, bueno, ya los suelos están al momento saturados en varios sectores, entonces se están dando de cierta manera el desplazamiento de material, estas inestabilidades puntuales o caída de árboles, que en realidad se puede evidenciar que estamos dentro de los 60 días de emergencia del EMAC y estamos en varios frentes en el cantón trabajando de manera continua, permanente. Y que por otro lado pues tenemos activa también la brigada de árboles, más o menos en su emergencia la EMAG ha determinado intervenir a 1.300 árboles, el retiro de estos árboles que están en una condición de riesgo y que por otro lado pues con la brigada nosotros también continuamos receptando estas llamadas de emergencia a través del ECU 911 para poder atender de manera oportuna a toda la ciudadanía. Entonces tenemos estos frentes activados en varios lugares como son 24 de Mayo, El Paraíso, 3 de Noviembre, en el sector del Coliseo y otros sectores que se han determinado ya muchos años atrás y que se está ya tomando acciones de manera oportuna a todos estos árboles, porque en realidad vemos que es un problema ya mundial esto. Muchos lugares están colapsando bastantes árboles por la sequía hidrológica extrema que tuvimos en el cantón. Sin embargo, estamos tomando acciones inmediatas con la corporación municipal. Bueno, hemos visto que están trabajando incluso sábados y domingos en la tala de árboles. En efecto. Asimismo tala también. Y poda también estamos realizando, también, ¿sí? Según el recorrido con especialistas que realizamos. Hay algunos que se reduce un poco el peso en la copa que tiene, porque eso en realidad puede generar como que se parte incluso el árbol por la mitad. Entonces eso es el tratamiento que se está dando ya con especialistas del EMAC, que incluso tuvimos un llamado en el Parque Calderón de este árbol que en realidad se partió a la mitad. En efecto, se analizó con especialistas y justo mencionaban que podría ser muy probablemente el peso de la copa y otros factores como la sequía que afectaron y que, bueno, algunos árboles sí sufren algunas enfermedades y se debilitan, como otros no. Entonces, ese análisis es el que se está realizando y con los grados de inclinación que presenten, pues ya se da un tratamiento distinto. Bueno, hemos visto y con preocupación también, Eric, sé que no es específicamente su área, pero han puesto nuevas plantas en estos sectores donde se han podado o se han quitado, se han retirado, se han cortado los árboles de eucalipto. Pero asimismo hemos visto con profunda preocupación que no sé quiénes son, pero han ido a romper las plantas, las han destruido, las han cortado. No sé qué es lo que busque la gente, por qué hace daño, cuando eso más bien aporta al ornato y a la belleza de la ciudad. Sí, en efecto. Bueno, nosotros estamos a través del ECU receptando estas llamadas, nos han comentado sobre el tema y bueno, con el consejo, con el ECU 911, más bien invitamos a la ciudadanía y si ven esto, inmediatamente repórtelo ante las líneas de emergencia para nosotros poder reenviar a las entidades competentes que tomen cartas en el asunto, pero lo que se ha determinado más bien en esta emergencia es importante que se conozcan que por cada árbol retirado pues se siembre 15 árboles nativos y de la especie que corresponde a esa área. Entonces eso es lo que se está haciendo. Si retiramos un eucalipto que presenta enfermedad,
15 de esa especie nativa en ese sector. Ese es el análisis que se realiza. Entonces, invitamos también a cuidar y a participar como ciudadanía del cuidado de la belleza de nuestra ciudad. Gracias a Eric Gutiérrez, el director de gestión de riesgos de la Municipalidad de Cuenca, para hablar sobre estos temas que son importantes aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias, Eric. Buenos días. Muchas gracias, Rubén, por la invitación. A usted. Ampliamos la información que habíamos dado a conocer hace un instante sobre el tema de la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano. Hizo declaraciones este día 19 de marzo en relación a las preocupaciones que existía de la rotura del SOTE, todas las afectaciones que se han registrado dentro de la provincia de Esmeraldas, contaminación de playas, contaminación también en el sector pesquero, con pérdidas realmente que son muy altas. Pero lo preocupante de esta denuncia y de esta entrevista que dio en la ciudad de Quito a un medio de comunicación